El liberalismo radical y moderado. Ya. Ya, el objetivo de esta entrevista es analizar los principales acontecimientos que caracterizan al liberalismo radical y moderado. La primera pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el liberalismo radical y moderado? Bueno, las palabras lo dicen, ¿no es cierto? El radical es aquel que quiere definitivamente imponer un cambio definitivo al orden de las cosas que se estaban desarrollando. El moderado no es tanto, él quiere transar, digamos. Ojo que originalmente, por ejemplo, el liberalismo que emprendió Eloy Alfaro era moderado, en el sentido de que él quería, si bien es cierto, sacar del Estado la injerencia de la Iglesia, lo quiso hacer, digamos, concertando con los líderes de la Iglesia, los obispos y todo eso, pero la Iglesia más bien no quiso hacer, digamos, eco de esa invitación, y entonces por eso se radicalizó el tema. Entonces la diferencia está entre que el liberalismo radical pretende hacer unas, digamos, transformaciones definitivas, y en cambio el moderado no tanto, quiere transar, quiere negociar e irlo haciendo paulatinamente. Ya, profe, ¿cuál fue el impacto que causó poner en práctica la ley de manos muertas y a quién benefició más? Bueno, generalmente beneficia a los que más tienen siempre eso, ¿no? O sea, eso no... Eso está claro. Ahora, el tema, no sé si es que estamos hablando de historia del Ecuador. Eh, Eloy Alfaro, si bien es cierto, tuvo que hacer unas negociaciones en la medida de que muchos terratenientes que se oponían, por ejemplo, al paso del ferrocarril, él tenía que hacerlo. Y para cumplir ese objetivo hubo que definitivamente emplear mano dura. Y entonces por eso es que se vuelve radical el tema. Y claro, una obra como la del ferrocarril nos demuestra que fruto de... para sacar adelante una obra de gran envergadura muchas veces se tienen que enfrentar a las oposiciones de muchos sectores, y en este caso fue el de los terratenientes, de los hacendados, ¿no? Especialmente en la sierra. Ya, ¿cómo le benefició al Estado ecuatoriano la elaboración de la Constitución de 1906? ¿Cómo le benefició? Bueno, las constituciones son las normativas por las cuales un Estado empieza a desarrollarse, es decir, las reglas del juego. Pero no quiere decir que una constitución sea la panacea o el elemento o la norma que va a sacar definitivamente del estado de postración en el que está una sociedad. Son unas normas, son unas reglas, ¿no es cierto? Son unos estatutos. Entonces, la de 1906 instituyó una serie de transformaciones muy importantes en el tema de beneficios sociales, que ahora lo estamos gozando, ¿no es cierto? O sea, díganse ustedes, la participación ya de las mujeres de forma más directa en los estamentos estatales. Piensen ustedes que a partir de inicios del siglo XX contamos ahora con el registro civil. Todo eso estaba en manos de la Iglesia. Sepan ustedes que desde la colonia, quien quería averiguar algún tema de algún personaje tenía que acudir o al libro de bautizos, o al libro de matrimonios, o al de defunciones, pero ¿a dónde? A la Iglesia. Entonces, quien controlaba el tema del registro civil lo hacía la Iglesia. Entonces, hacer esa transformación le significó fuego y sangre, ¿no?, a la revolución liberal. Entonces, tenemos un registro civil, tenemos unos derechos consagrados a favor de las mujeres, derechos al voto. Entonces, tenemos unos beneficios que realmente somos beneficiarios, incluso ahora, valga la redundancia, y que se tuvo que hacer a sangre y fuego, ¿no? Porque, insisto, no hubo forma de hacerlo de forma transada, normal, como si hubiera. Ya, profe, para terminar, ¿de qué forma los gobiernos plutocráticos afectó al liberalismo? Ya, a ver, primero hay que aclarar que es un gobierno plutocrático. Primero, entender que los gobiernos muchas veces están en manos de quienes son dueños del capital económico, banqueros especialmente, ¿no es cierto? Entonces, quienes tienen el capital económico y son dueños o posesionados del Estado, del gobierno, entonces, por supuesto, son gobiernos que están destinados a favorecer los grandes intereses de los capitales.
Entonces, los gobiernos plutocráticos, en este caso, por ejemplo, el de Leonidas Plaza Gutiérrez, llegó a, digamos, a dividir al movimiento liberal de inicios del siglo XX. Piensen ustedes que, más o menos por hacerles una comparación en base a la realidad que ustedes están viviendo ahora, el gobierno de Rafael Correa, 10 años, sea bueno, sea malo, ¿no es cierto? La idea con Lenín Moreno era seguir los mismos lineamientos. Lo mismo pasó en la época de Eloy Alfaro. Leonidas Plaza Gutiérrez tenía la misma idea de seguir los lineamientos, pero no siguieron los mismos. Hubo algunas transformaciones, unos cambios. Ustedes vean los cambios que ahora se están suscitando con Lenín Moreno respecto de Rafael Correa. Entonces, el correísmo o el liberalismo a inicios se divide. Entonces, claro, unos son radicales, otros son más moderados, llámese como se llame, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó a inicios del siglo XX? Hubo una facción que seguía fiel a la idea de Alfaro, por eso los alfaristas, ¿ya? Otra fue la línea de Leonidas Plaza Gutiérrez, ¿no es cierto? Los placistas, Leonidas Plaza Gutiérrez, los placistas. Entonces ya se dividió el movimiento liberal. ¿Por qué? Porque quien asumió el papel del Estado ya no es un revolucionario como fue Eloy Alfaro, que él nació realmente en las barriadas, con los montubios, ¿no es cierto?, con las montoneras. Él era un combatiente realmente de barricada. En cambio, ¿qué es Leonidas Plaza Gutiérrez? Un plutócrata, un dueño de capitales. Es liberal, sí, pero los intereses van a diferir y por eso es que se divide el movimiento liberal, ¿ya? Entonces hay que entender al movimiento, digamos, a los presidentes, a los gobiernos plutocráticos, a aquellos que son dueños de los capitales y en función de eso, aprovechándose de la línea ideológica, van a beneficiar justamente a los grandes posesionarios del poder económico. Ya, profe, y por último, ahora sí, por último, No, tranquila. ¿por qué la masacre obrera guayaquileña de 1922 es considerada una de las más importantes levantamientos obreros? Bueno, porque piensa tú que a inicios, en la primera cuarta parte del siglo XX, hay un gran movimiento latinoamericano que es el movimiento indigenista. Pero con el movimiento indigenista, más allá de eso, también hay una emergencia en el país, porque justamente, no tengo el dato exacto, pero por más o menos 1925 se inaugura el Partido Socialista Ecuatoriano. Entonces, como el movimiento indigenista tiene una tendencia de izquierda, eso va confluyendo y líderes, o más bien dicho, pensantes, ilustrados, personas realmente convencidas del movimiento liberal, inauguran el movimiento, digamos, del Partido Socialista Ecuatoriano. Y este permite que las estructuras organizativas de los trabajadores se puedan agrupar en gremios, en sindicatos. Y entonces, normalmente estos grupos de trabajadores de muchas empresas adoptan el modelo socialista y son entes que buscan reivindicaciones salariales, buscan reivindicaciones sociales, por supuesto, para la clase obrera. Y uno de los mecanismos de lograr esos objetivos es justamente las marchas, las protestas, la calle, el escenario público, donde se puede, digamos, denostar contra el gobierno, el desacuerdo que se tiene socialmente contra los estados de gobierno. Y entonces este movimiento lo que propició es que en la búsqueda de beneficios salariales salieron a las calles y fue paulatino porque se le fueron uniendo varios gremios, ¿ya? Y claro, según las tesis del gobierno, envió a la fuerza pública solamente para detener, reprimir un poco los actos de vandalismo, que siempre hay gente que entra y se aprovecha de los movimientos y empieza a asaltar, a robar y cosas por el estilo. Pero esa es la versión del gobierno. Lo cierto es que asesinaron a sangre fría a los obreros. Y entonces lo lamentable del triste suceso es que incluso salió una famosa obra, ¿no es cierto?, de las cruces sobre el agua. Se sabe que en esta jornada de lucha
se mataron a cientos y cientos de obreros que fueron lanzados al río. Se entiende que muchos estaban heridos y fueron, digamos, fulminados ahí para que terminen de morir, y claro, flotaron los cadáveres, y eso fue sin duda un evento dantesco, muy terrible para la historia ecuatoriana, pero da muestra de una circunstancia, que el movimiento obrero, a partir de entonces, si bien es cierto, a través de la emergencia de esta masacre, de este suceso trágico, se dio cuenta de que sí es posible llegar a reivindicaciones, digamos, salariales, económicas, de mejoras de calidad de vida para los obreros, en la medida de que se pueden unir, y siendo unidad hacen fuerza. No había de otra manera, y entonces en eso el Partido Socialista también ha sido, digamos, pionero en ayudar este tipo de actividades. Ya, profe, muchas gracias por sus respuestas a nuestras inquietudes. Le agradecemos. Somos de la Facultad de Filosofía de la carrera de Ciencias Sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao.